Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información. Debe andar muy preocupado Felipe Calderón. Dice en su tweet: mamá, soy Chuchito, no haré travesuras. No, Felipe Calderón está en 3-2. Está contra la pared, contra las cuerdas. Por las declaraciones de Anabel Hernández, la periodista y escritora que hizo pues tronantes declaraciones de lo que es Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. No solo era un narcotraficante, sino que era informante de la DEA y del FBI, de las corporaciones estelares de los Estados Unidos. No es algo nuevo que tengan agentes infiltrados dentro de la delincuencia organizada. Lo que sí es relevante es que Edgar Valdés Villarreal fue buscado no para ser detenido, sino para darle piso. A ver, según declaraciones y según investigaciones que ya había de un convenio de alto impacto entre Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que es originario de Laredo, Texas, allá en los Estados Unidos, bueno, su ascenso meteórico en los grupos delincuenciales está documentado por parte de él en una carta que le envió la misma Anabel Hernández, la periodista, la escritora que tiene entre otros El Traidor, el último de sus libros, Los Señores del Narco, también de su autoría. Pues ya hay muchos datos, digo, ese libro sí lo leí, El Traidor todavía no lo tengo a la mano, pero ¿qué tiene Calderón en la mente? Yo no sé si siga de veras así como que yo no sabía, no. En los Estados Unidos no se puede jugar. Puede ser que aquí esté jugando el número de un contrincante político, de un adversario político a la Cuarta Transformación, pero sus nexos con Genaro García Luna están documentados. La ejecución, como dice Anabel Hernández, de Acosta Chaparro, Arturo Acosta Chaparro, incluso el fallecimiento de Juan Camilo Muriño en aquel avionazo, que fue secretario de Gobernación con Felipe Calderón, arrojan más dudas que certezas. La carta, los datos, las declaraciones de Anabel Hernández en el programa de Aristegui en vivo, Aristegui Noticias, bueno, esto pone desde luego muy nerviosos a varios. Recordemos que todavía y desde luego le debo decir que hay varios funcionarios que tuvieron relación directa con Genaro García Luna y todavía están en la Fiscalía General de la República. No sé por qué motivos. Esto lo documentó el medio de comunicación Contralínea. Varios de los mandos ligados a Genaro García Luna todavía trabajan en la Fiscalía y están al servicio de Alejandro Gertz Manero. Esto tendría que poner luces amarillas en una fiscalía autónoma, más por las declaraciones que hace Anabel Hernández, donde queda claro que Calderón siempre supo. De hecho, está el argumento bien específico de que Calderón, él fue el que reunió a grupos delincuenciales, a los líderes. Se reunió con el Chapo, se reunió con el Mayo, se reunió con Arturo Beltrán, con el mismo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, también con otro llamado Z40, con el grupo de los Zetas. Quería mantener a todos unidos. Algo de lo que dice Anabel Hernández, obviamente, tiene que ver directamente con Felipe Calderón, lo quiera o no, está involucrado. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sé, pero no debe ser mucho cuando lo llamen a declarar. Digo, las declaraciones de Edgar Valdés Villarreal le dan un sazón diferente, ponen en la mira de las autoridades, debe estar en la mira de las autoridades estadounidenses en un año meramente electoral. Digo, no está para menos, las declaraciones fueron contundentes, son contundentes, los señalamientos igual, el nombre de Felipe Calderón sale una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué esperan? ¿Por qué no lo detienen? Más aún, ¿por qué Alejandro Gertz Manero mantiene elementos en sus instalaciones, en su Fiscalía General de la República, ligados a Genaro García Luna? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es interesante cuestionar, y digo, pues cuestionar porque no tengo a la mano al fiscal general de la República para preguntarle por qué, señor. ¿Por qué los mantiene en puestos clave si son gente ligada a Genaro García Luna? Más aún, ¿por qué no detienen a Felipe Calderón? ¿Cuál es el pacto que hay con Estados Unidos? Porque detenido ya debiera estar. Vamos a escuchar un poco de lo que dice Anabel, le hago un análisis puntual al respecto. Mire lo que dice Felipe Calderón: mamá, soy Chuchito, no haré travesuras. Eso es una burla a las autoridades
tanto mexicanas como estadounidenses. ¿Cuánto le durará el gusto? No lo sé. Esperemos. Mire, aquí está Anabel Hernández. De quiénes son estas personas que aún tienen lazos con él y que siguen en el gobierno. Bueno, pues continuando esta ruta de investigación, me puse a profundizar en el papel importante de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, porque recordarás tú y el auditorio que este narcotraficante en su momento, en 2012, me envió una carta que yo publiqué en el periódico Reforma, donde él aseguraba tener información muy clara y precisa, contundente, de la corrupción de Genaro García Luna y de su equipo más cercano. Es así que buscando más información y queriendo saber yo si esta información Edgar Valdés Villarreal la había compartido ahora, porque recordemos que en 2015 fue extraditado a Estados Unidos, si la había compartido ya con el gobierno americano. Bueno, este es el contexto para explicar al auditorio cómo es que dimos con este importante documento. Ahí en la corte de Atlanta, Georgia, donde se llevó y se lleva a cabo todavía el juicio contra el proceso judicial contra Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie, en un documento oficial, judicial, hoy podemos saber categóricamente que Edgar Valdés Villarreal no solo era el narcotraficante violento que hizo muchas guerras, que trabajaba para la Federación cuando estaban unidos el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de los Beltrán Leiva, y después se quedó trabajando para Arturo Beltrán Leiva, después que del 2008 hubo esta división y esta pelea. Edgar Valdés Villarreal no solo era un narco, de 2008 a 2010 era un infiltrado de la DEA, trabajaba directamente para la DEA y el FBI, y durante todo ese rango de tiempo les estuvo proveyendo de información sensible que ayudó a diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno americano. Y una de estas informaciones muy sensible, que ahora sabemos, este hombre violento, narcotraficante, La Barbie, era en realidad un colaborador de la DEA. La DEA sabía lo que estaba haciendo, la DEA lo utilizaba para llegarse de la información de lo que estaba ocurriendo ahí dentro de los carteles de la droga en México. Ahora sabemos que Edgar Valdés informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón. Informó incluso, de acuerdo a este documento judicial, que él mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos, de la información que les daba la DEA, información muy sensible, estos funcionarios, estos policías corruptos, lo compartían con los carteles de la droga. Entre la información muy sensible que compartían, a cambio de sobornos, a cambio de dinero, era la identidad, fotografías, ubicación, nombres reales de todos los agentes de la DEA que estaban adscritos en México. Con los riesgos a su respectiva integridad, ¿qué pasó en consecuencia, Anabel? ¿Se sabe? Bueno, Carmen, lo que sabemos, y recordarás que lo publicamos también en diciembre de 2019, el año pasado, justamente cuando estaba iniciando esta situación de Genaro García Luna, si uno concatena este documento, donde yo pienso que la audiencia debe estarse planteando muchas preguntas similares a las que tú y yo nos estamos planteando, ¿no? ¿Cómo es posible que la DEA tenga estos narcotraficantes violentos en México trabajando para ellos de una u otra manera solapando sus actividades criminales, como ocurrió ya en el caso de Vicente Zambada Niebla? Recordaremos en mi libro El Traidor lo que hablo, lo que revelo de esto. Ahora sabemos que no era solo el Mayo, no era solo el Chapo, no era solo Vicente Zambada Niebla. Ahora también sabemos que era este hombre Edgar Valdés Villarreal, que recordemos al auditorio, es un hombre que trabajaba para Arturo Beltrán Leiva, que encabezó la sangrienta guerra contra los Zetas y contra el cártel del Golfo, que tantos miles de muertos ocasionó en México. Bueno, este hombre
tenía esta doble cara, era una moneda de dos caras. En la mitad de su tiempo era narcotraficante y en la otra mitad era informante del gobierno americano. El gobierno americano sabía de esta corrupción de García Luna. Lo que sabemos específicamente de esta información sensible que estos policías corruptos compartían con los narcotraficantes es que Luis Cárdenas Palomino, con la ayuda de Genaro García Luna y de Garza Palacios, un hombre muy cercano a García Luna que estaba en Colombia, le proveyó, es uno de los que le proveyó información a Arturo Beltrán Leiva para identificar a uno de estos informantes de la DEA y en consecuencia fue asesinado. Esto lo publicamos aquí en Aristegui Noticias en diciembre pasado, porque este caso, este documento, este hallazgo importante que acabamos de hacer, se concatena con lo que el propio Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, ya había declarado en este juicio de Chicago. Y comparto con tu auditorio, querida Carmen, una información que acabo de poder corroborar hace apenas unos minutos y que espero poder hacer el update del reportaje que vamos a publicar. En la carta que Edgar Valdés Villarreal me escribió en diciembre de 2012, donde él decía que era testigo directo de la corrupción de Genaro García Luna, ahora sabemos que esto no solo me lo había dicho a mí en la carta, ahora se entiende que también se los había comunicado en su momento al gobierno americano. En la carta señala que el propio Felipe Calderón había encabezado reuniones con narcotraficantes. Supongo, intuyo, que aunque toda la información que le dio la Barbie al gobierno americano todavía está sellada, está bajo sello, está clasificada, podemos intuir que si igual les informó de los policías corruptos, es probable que también les haya informado sobre Felipe Calderón. Él en esa carta me señalaba que en el 2010, cuando hubo el operativo para asesinarlo, para detenerlo, en realidad el objetivo de la Policía Federal era asesinarlo. Hoy tengo la información, acabo de tener la información corroborada, de que el jefe de ese operativo, en el que querían matar a Edgar Valdés Villarreal en el 2010, era Iván Reyes Arzate, el coacusado de Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York, quien era un policía federal, quien fue un hombre muy cercano a García Luna, y quien, de acuerdo al testimonio de Edgar Valdés Villarreal, alias El Grande, era uno de los policías que acompañaba a Luis Cárdenas Palomino en aquellas reuniones con Arturo Beltrán Leiva. Bueno, es parte de lo que dice Anabel, lo que da a conocer Anabel Hernández. Ya había indicios, ahí sonriente la Barbie, de estas... pues son acuerdos de alto impacto. La Barbie ya había revelado un pacto secreto con Estados Unidos, pero no había dado mayores datos. Salían a relucir. Bueno, él fue detenido el 30 de agosto de 2010, cuando pues llamó a su familia que vive en Laredo, Texas. La Barbie pues contrató a un abogado llamado Kent Schiffer, quien aceptó también a cambio de muchos dólares el reto. ¿Cuál fue el reto inicial? Extraditarlo de México a Estados Unidos. Calderón siempre se negó. Lo logró con, pues yo creo que mediante acuerdos de las propias corporaciones de los Estados Unidos, con Enrique Peña Nieto. Calderón no puede nada más decir que él no sabía. Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, ahora se revela con estas indagatorias de la misma Anabel Hernández, que era agente de la DEA, que era agente del FBI, y que por supuesto tiene mucha información, fotos, grabaciones. Pues creo que debe andar Felipe Calderón algo preocupado. Luego de la traición a Edgar Valdés Villarreal, quien trabajó para los Beltrán Leiva y que fue extraditado a los Estados Unidos en 2015, pues esto es parte de lo que se ha dado a conocer, pero que hoy toman otro rumbo cuando se habla de que la DEA y el FBI realmente tenían conocimiento de todo lo que pasaba en nuestro país. Alguien debe estar muy preocupado y se llama Felipe Calderón. Ahora, también, y voy a insistir en que el fiscal general de la República, me refiero al doctor Alejandro Gertz Manero, debe poner atención a los ex colaboradores de García Luna que todavía tienen sus filas.
No pueden estar esos elementos porque están ligados a hechos de mucha corrupción. Pero más importante, en las declaraciones que hace Anabel Hernández de la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, sería hasta qué punto van a aguantar a Calderón, por qué lo toleran tanto. Me parece una burla el hecho de que salga con estas tonterías Felipe Calderón. Aquí se las pongo. Aquí, mamá soy Chuchito, no haré travesuras. O sea, como ¿qué quiere decir con eso? O sea, ¿de quién se burla si no es de las autoridades? Ya no gobierna el PAN, no gobierna el PRI. Pues, atención, porque Calderón puede caer en cualquier momento. Las declaraciones de Anabel Hernández involucran a dos de los ejes especiales de investigación de los Estados Unidos, la DEA y el FBI. El Buró Federal de Investigaciones, que por sus siglas en inglés es el FBI, el otro es la DEA. ¿Caerá Calderón o lo van a seguir dejando aquí para que siga como loco en las redes sociales? No es un político. Calderón es alguien que debe estar tras las rejas. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.